En lo profundo del océano cósmico hay monstruos. Uno de esos monstruos se conoce como TON 618. No es una criatura de un cuento. Es un agujero negro supermasivo. Está a miles de millones de años luz de la Tierra. TON 618 es uno de los agujeros negros más grandes que se han descubierto. Tiene una masa de unos 66.000 millones de veces la de nuestro Sol. Imagínense eso, 66.000 millones de soles, aplastados en un solo punto. Este gigante del espacio es muy importante, nos hace pensar diferente sobre el universo. TON 618 no es solo un gigante callado, también es un cuásar, uno muy brillante. Esto quiere decir que está comiendo materia todo el tiempo. El gas y el polvo dan vueltas a su alrededor. Esta energía hace que el cuásar brille más que la galaxia donde está. Es como un faro en el espacio. ¿Qué es exactamente un agujero negro? Imaginen algo con muchísima gravedad, tanta gravedad que nada puede escapar, ni siquiera la luz, que es lo más rápido que existe. Eso es un agujero negro, en pocas palabras. Es un lugar en el espacio-tiempo donde la gravedad manda. Un punto del que no se puede volver. Es como una trampa en el espacio. Una vez que cruzas su límite, ya no hay vuelta atrás. Un viaje de ida hacia lo desconocido. Todos los agujeros negros tienen un horizonte de eventos. Este es el límite del que les hablaba. Piensen que es como el borde de un abismo. Si cruzas el horizonte de eventos, quedas atrapado. Dentro del horizonte de eventos, justo en el centro, está la singularidad. Este es un punto donde todo está súper apretado. Toda la masa del agujero negro está aplastada en este único punto. Las leyes de la física que conocemos no funcionan aquí. Es uno de los misterios más grandes del universo. Viajemos hacia atrás en el tiempo, al universo cuando apenas empezaba. Un lugar muy diferente, hacía más calor, todo estaba más junto, lleno de un gas muy antiguo. Se estaban formando las primeritas estrellas. Estas no eran como nuestro Sol, eran gigantes, cientos de veces más grandes, hechas casi todo de hidrógeno y helio. Estas primeras estrellas vivieron rápido y murieron jóvenes. Sus vidas fueron increíbles, pero cortas. Gastaban su combustible en solo unos pocos millones de años. Cuando estas estrellas gigantescas morían, se aplastaban. Su enorme gravedad vencía a todas las otras fuerzas. Pudieron haber formado los primeros agujeros negros. A estos se les llama agujeros negros semilla. Eran mucho más pequeños que TON 618, quizás unas decenas o cientos de veces la masa de nuestro Sol, pero fueron muy importantes. Fueron los puntos de partida, como las semillitas de las que luego crecen árboles gigantes en el espacio. Estas semillas estaban por todos lados en el universo joven. Eran el material para crecer después. Entonces tenemos estos agujeros negros semilla, cómo crecen hasta volverse monstruos como TON 618. La respuesta está en algo que se llama crecimiento jerárquico. Piensen que es como cuando juntas cosas pequeñas para hacer algo más grande, pero con la gravedad. Cosas pequeñas se juntan para hacer cosas más grandes, y esas cosas más grandes se juntan para hacer cosas todavía más grandes. Es como construir algo gigante en el espacio, algo que tarda miles de millones de años. Poco a poco, con calma, y a veces de forma muy fuerte, se va juntando más masa. Así es como se forman las cosas en el universo. A los agujeros negros también les pasa esto. Cuando dos agujeros negros se acercan mucho, se pueden unir. Su fuerte gravedad los jala. Dan vueltas uno alrededor del otro, cada vez más rápido. Al final, chocan y se combinan. El resultado es un solo agujero negro, más grande. Su masa es más o menos la suma de las dos masas originales. Además, un poquito de masa se convierte en energía. Esta energía se libera como ondas gravitacionales, como olas en la tela del espacio-tiempo. Este proceso de unirse es una parte clave del crecimiento jerárquico. Imaginen una galaxia joven con un pequeño agujero negro semilla. Otra galaxia joven, también con un agujero negro semilla, se acerca. Las galaxias empiezan a interactuar. Sección 5. Cuando las galaxias chocan. Un banquete para los agujeros negros. Las galaxias no son islas solas en el espacio. Viven en grupos y montones. Se mueven, interactúan, chocan. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, va a chocar con la galaxia de Andrómeda. Este baile cósmico es una parte muy importante de cómo cambia el universo. Cuando las galaxias se unen, es algo increíble de ver. Las estrellas salen volando a nuevas órbitas.
Nubes de gas chocan y se aprietan. Nacen nuevas estrellas de repente con mucha actividad. Es un tiempo en que el espacio se reorganiza mucho. La mayoría de las galaxias grandes, como nuestra Vía Láctea, tienen un agujero negro supermasivo. Está justo en el centro de ellas. Entonces, ¿qué les pasa a estos agujeros negros cuando sus galaxias se unen? No se quedan quietos sin hacer nada. Mientras las galaxias se combinan, sus agujeros negros del centro son jalados por la gravedad hacia el nuevo centro de la galaxia unida. Se van acercando uno al otro durante millones de años. Sección 6. El buffet cósmico. Acreción y masa de los agujeros negros. Los agujeros negros no solo crecen uniéndose con otros agujeros negros, también crecen comiendo, jalan materia de lo que tienen alrededor. Cualquier cosa que se acerca demasiado puede ser jalada hacia adentro, nubes de gas, polvo, estrellas que tienen mala suerte. Si este material cruza el horizonte de eventos, desaparece para siempre y se suma a la masa del agujero negro. Este proceso de jalar materia es muy importante para que los agujeros negros crezcan. Es como un buffet en el espacio, siempre disponible, especialmente en los centros llenos de cosas de las galaxias. Cuando mucha materia cae hacia un agujero negro, no entra directamente. Forma un disco que da vueltas alrededor del agujero negro. A esto se le llama disco de acreción. El roce dentro de este disco calienta el material a temperaturas altísimas, millones de grados. El material brilla muchísimo en todos los colores de la luz, desde ondas de radio hasta rayos X. Esto es lo que hace brillar a los cuásares como TON 618. La luz brillante que vemos no viene del agujero negro en sí. Viene de la materia supercaliente que da vueltas y cae hacia él. La cantidad de materia que cae puede cambiar muchísimo. Sección 8. Escuchando al universo. Descubriendo uniones de agujeros negros. ¿Cómo sabemos que los agujeros negros de verdad se unen? No podemos ver los agujeros negros directamente. No sacan luz, así que buscamos las pruebas que dejan. Una de las formas más padres es con las ondas gravitacionales. Albert Einstein dijo que existirían estas olas en el espacio-tiempo hace 100 años. Cuando cosas muy grandes, como los agujeros negros, se aceleran o se unen, crean estas olas. Las olas viajan hacia afuera a la velocidad de la luz, llevando información sobre cómo se crearon de forma tan fuerte. Son como temblores en la tela del universo. En 2015, los científicos hicieron un descubrimiento histórico. Los equipos de LIGO y Virgo encontraron ondas gravitacionales por primera vez. Estas olas venían de dos agujeros negros que se estaban uniendo. Agujeros negros del tamaño de estrellas, pero agujeros negros al fin y al cabo. Fue un gran logro de la ciencia y la tecnología. Abrió una nueva ventana para ver el universo. Desde entonces hemos encontrado muchas más uniones de agujeros negros, e incluso uniones con estrellas de neutrones. Esto confirma que los agujeros negros sí se unen. Sección 9. Conexiones cósmicas. Lo que nos muestran monstruos como TON 618. TON 618 es más que solo algo curioso del espacio. Es un laboratorio para la física más extrema. Lleva nuestras ideas sobre la gravedad y la materia hasta el límite. Estudiar algo así nos ayuda a entender mejor cómo afectan los agujeros negros a las galaxias donde viven. Cómo cambian juntas las galaxias y sus agujeros negros del centro. Estas son preguntas grandes en la astrofísica de hoy. TON 618 y cosas parecidas tienen pistas importantes. Son raros, sí, pero las cosas raras muchas veces son las que más nos enseñan. Nos muestran los límites de lo que puede pasar. La historia de cómo creció TON 618 está ligada a la historia del universo mismo. El crecimiento jerárquico de los agujeros negros es como el crecimiento jerárquico de las cosas en el espacio. Pequeños grupos de materia oscura se unieron para formar grupos más grandes. Estos grupos jalaron gas, formando las primeras galaxias. Estas galaxias luego se unieron para formar las galaxias más grandes que vemos hoy. Y en el corazón de estas galaxias, los agujeros negros crecieron al mismo tiempo. Todo está conectado. Una gran red cósmica de materia, gravedad y cambios, desde las semillas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Todo es parte de la misma historia del universo. Imagina un punto en la inmensidad del espacio, un lugar tan extremo
que desafía nuestra comprensión de la física. Estamos viajando hacia TON 618, uno de los agujeros negros más gigantescos jamás descubiertos. Su existencia desafía nuestras teorías sobre la formación de estos monstruos cósmicos, especialmente en el universo temprano. TON 618 es un cuásar, un objeto increíblemente luminoso, alimentado por un agujero negro supermasivo. La luz que vemos comenzó su viaje hace miles de millones de años, convirtiendo a TON 618 en una cápsula del tiempo. Estudiar TON 618 es como mirar al amanecer cósmico, dándonos pistas sobre el universo primitivo. ¿Cómo se formaron las galaxias? ¿Cómo crecieron tan rápido los primeros agujeros negros supermasivos? TON 618 nos ayuda a explorar estas preguntas, un testigo silencioso de la capacidad del universo para crear objetos inimaginables. TON 618 nos recuerda que hay mucho más por descubrir, un personaje fascinante en la historia cósmica. Es un viaje a la naturaleza fundamental de la realidad, desafiándonos a repensar lo posible en el universo. TON 618 es un faro del pasado que ilumina los misterios de la evolución cósmica. ¿Qué es exactamente un agujero negro? Suena a película de ciencia ficción, pero los agujeros negros son reales. Predichos por la relatividad general de Einstein, un agujero negro se forma cuando una cantidad enorme de masa se aprieta en un espacio muy chiquito. Esto crea una gravedad tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. A este límite se le llama el horizonte de sucesos. Una vez que lo cruzas, es imposible escapar. Los agujeros negros estelares se forman cuando las estrellas muy grandes se quedan sin combustible y se colapsan por su propia gravedad. Si el centro de la estrella es suficientemente masivo, se convierte en una singularidad, un punto con densidad infinita. Estos son los agujeros negros pequeños, aunque siguen teniendo muchas veces la masa de nuestro Sol. Luego están los agujeros negros supermasivos, como TON 618, que son millones o miles de millones de veces más masivos que el Sol. Viven en el centro de la mayoría de las galaxias grandes, incluyendo la nuestra. Cómo se formaron estos gigantes sigue siendo un misterio. Empezaron pequeños y crecieron, o se formaron directamente de nubes de gas enormes. Piensa en la gravedad como si fuera una tela. Los objetos muy pesados crean curvas profundas en esa tela, y los agujeros negros son como pozos infinitamente hondos. Cualquier cosa que cruza el horizonte de sucesos cae adentro, sin poder regresar. Los agujeros negros son las trampas cósmicas definitivas. Son invisibles, excepto por los efectos que causan en la materia que está cerca. Llevan las leyes de la física hasta sus límites. Estudiarlos nos ayuda a explorar los límites de lo que entendemos. Y TON 618 está entre los ejemplos más extremos del universo. El horizonte de sucesos es la característica principal de un agujero negro. Es un límite invisible, no una superficie física que puedas tocar. Para que un objeto se convierta en un agujero negro, toda su masa debe apretarse dentro de su radio de Schwarzschild. Para nuestro Sol, eso significaría encogerse hasta tener solo unos pocos kilómetros de ancho. Una vez que cruzas el horizonte de sucesos, la velocidad que necesitas para escapar es mayor que la velocidad de la luz, así que nada puede salir. Por eso los agujeros negros son negros, atrapan toda la luz. Los detectamos por los efectos que causan en las estrellas y el gas cercanos, no porque los veamos directamente. En el centro está la singularidad, un punto de densidad infinita donde la física que conocemos deja de funcionar. La relatividad general y la mecánica cuántica dan respuestas diferentes aquí. Necesitamos una nueva teoría para entenderlo. Imagina una cascada cósmica. Mientras te acercas, la corriente se hace más fuerte. Más allá del borde, que sería el horizonte de sucesos, ya no hay vuelta atrás. Una vez que lo cruzas, tu destino es la singularidad. Esta comparación explica muy bien la atracción de la que no puedes escapar de un agujero negro. Los agujeros negros son lugares donde nuestra comprensión del universo llega a su límite. El horizonte de sucesos de TON 618 es tan grande que no podemos ni imaginarlo, lo que hace que su gravedad sea todavía más extrema. Estudiar estos objetos nos ayuda a enfrentar los misterios que están en el mero centro de la física. Es un viaje hacia lo desconocido.
TON 618 fue registrado por primera vez a finales de los años 1950. Los astrónomos del Observatorio de Tonantzintla en México lo vieron como un puntito de luz azul y débil. Al principio parecía solo otra estrella, pero más observaciones en 1970 revelaron lo que era de verdad. El espectro de su luz mostró unas líneas de emisión anchas y corridas al rojo. Esto indicaba que estaba increíblemente lejos y que se alejaba muy rápido. TON 618 fue identificado como un cuásar, uno de los faros más brillantes del universo, alimentado por un agujero negro supermasivo. Análisis posteriores revelaron que el agujero negro en su centro no era solo supermasivo, sino ultramasivo, uno de los más grandes jamás encontrados. Lo que empezó como un registro de rutina llevó al descubrimiento de un verdadero monstruo cósmico, desafiando lo que sabíamos sobre el crecimiento de los agujeros negros. Se calcula que el agujero negro de TON 618 tiene 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Para que te des una idea, el agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea tiene solo 4 millones de masas solares. TON 618 lo hace ver chiquito. Su horizonte de sucesos se extendería por más de 1.300 unidades astronómicas, mucho más allá de la órbita de Neptuno. Nuestro sistema solar completo cabría muchísimas veces dentro de su horizonte de sucesos. La luz que vemos de TON 618 comenzó su viaje hace más de 10.000 millones de años. Esto nos muestra el universo cuando tenía menos de una cuarta parte de su edad actual. Que existiera tan temprano en la historia cósmica desafía nuestras teorías sobre cómo se forman los agujeros negros. TON 618 es un laboratorio astrofísico increíble que empuja los límites de lo que creemos posible. Observar a TON 618, que está a miles de millones de años luz, necesita de técnicas muy ingeniosas. No podemos ver el agujero negro directamente, pero detectamos su influencia gracias a la luz intensa del cuásar. Esta luz viene del disco de acreción, que es gas supercaliente que cae en espiral hacia el agujero negro. Los astrónomos usan telescopios potentes y espectrógrafos para analizar esta luz. Miden el corrimiento al rojo para saber la distancia y el ancho de las líneas de emisión para calcular la masa. Observar en diferentes tipos de luz, desde ondas de radio hasta rayos X, nos dice más sobre lo que rodea al agujero negro. Para agujeros negros más cercanos, podemos seguir las órbitas de las estrellas que están cerca. Pero para TON 618, dependemos de la luz del cuásar. Juntando datos de diferentes instrumentos, los astrónomos reconstruyen la historia de estos gigantes lejanos. Es como arqueología cósmica, descubrir secretos del pasado antiguo del universo. TON 618 es un mensajero muy importante de la juventud del universo. Su luz, con más de 10.000 millones de años de antigüedad, nos deja ver un poquito de una época en que las galaxias y los agujeros negros apenas se estaban formando. ¿Cómo creció tanto y tan rápido? ¿Empezó pequeño y juntó materia muy rápido? ¿O se formó de una nube de gas gigantesca? TON 618 lleva nuestros modelos sobre cómo crecen los agujeros negros hasta sus límites. El lugar donde está debió tener mucho gas y polvo, que alimentaron su rápido crecimiento. Estudiar su luz y cualquier pista de la galaxia donde vive nos da claves sobre cómo eran las condiciones en el universo primitivo. TON 618 nos ayuda a entender cómo los agujeros negros y las galaxias evolucionaron juntos y los procesos de retroalimentación que le dan forma a la historia cósmica. A pesar de lo que hemos aprendido, TON 618 sigue envuelto en misterio. ¿Cómo alcanzó una masa tan enorme tan temprano? ¿Fue por hiperacreción, por la unión de agujeros negros o por alguna otra cosa? Lo que lo rodea de cerca y la verdadera naturaleza de su disco de acreción todavía están fuera de nuestro alcance. La pregunta más importante, ¿qué pasa dentro del horizonte de sucesos? TON 618 es como un guardián silencioso de estos secretos cósmicos. Estudiarlo nos ayuda a pensar sobre el destino de los agujeros negros y la evolución del universo a largo plazo. Estudiar TON 618 es más que algo académico, le habla a nuestra curiosidad más profunda. Cada descubrimiento amplía nuestros horizontes y hace más profundo nuestro asombro.
Objetos como TON 618 desafían nuestras teorías e impulsan el progreso científico. Desde nuestro pequeño planeta hemos creado las herramientas para explorar los rincones más lejanos del universo. TON 618 nos recuerda cuánto nos falta por aprender. El universo es un libro con páginas infinitas y apenas hemos empezado a leer. Sigamos mirando hacia arriba, construyendo nuevas herramientas y apoyando a las mentes que resolverán los próximos misterios cósmicos. El cosmos nos espera lleno de secretos y maravillas. Nuestro viaje de descubrimiento apenas comienza. Los agujeros negros son fascinantes y misteriosos. Imaginen una región donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar. Es como un pozo sin fondo en el espacio-tiempo. Los científicos han estudiado los agujeros negros durante décadas. En el centro de la mayoría de las galaxias residen agujeros negros supermasivos. Estos gigantes cósmicos pueden tener millones de veces la masa de nuestro Sol. Aquí es donde entra en juego una idea emocionante: los agujeros negros de colapso directo o DCBHs. Esta teoría propone que los DCBHs se habrían formado directamente a partir del colapso de nubes de gas enormes. Serían una clase especial, formada en condiciones muy específicas del universo joven. Comprender los DCBHs es crucial para entender cómo se formaron las galaxias. Para entender la formación de los agujeros negros de colapso directo, debemos viajar muy atrás en el tiempo. Hace más de 13.000 millones de años, el universo era un lugar muy diferente. Era mucho más caliente y denso, lleno principalmente de hidrógeno y helio. Las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población tercero, eran muy masivas y de corta vida. Estas nubes gigantes pudieron mantenerse unidas y colapsar de una manera más cohesiva. Ahora, centrémonos en esas nubes de gas especiales, las protagonistas de nuestra historia. No eran nubes ordinarias, eran gigantescas acumulaciones de materia en el universo temprano. Estaban compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, los elementos forjados en el Big Bang. Esta pureza química es fundamental. En las nubes de gas actuales, los metales actúan como refrigerantes eficientes, permitiendo que la nube se enfríe rápidamente y se fragmente en muchos núcleos más pequeños, cada uno de los cuales puede formar una estrella. Para que un agujero negro de colapso directo se forme, la nube primordial debe evitar esta fragmentación a toda costa. Debe colapsar como una sola entidad masiva. Una de las condiciones más importantes es la presencia de una intensa radiación ultravioleta, UV, proveniente de galaxias jóvenes cercanas. Esta radiación UV actúa destruyendo el hidrógeno molecular, H2, que es el principal refrigerante en estas nubes primordiales libres de metales. Sin hidrógeno molecular, la nube no puede enfriarse eficientemente. Si la nube se enfría, se fragmenta en pequeñas estrellas. Pero si se mantiene relativamente cálida, la presión interna del gas puede resistir el colapso gravitatorio por más tiempo, permitiendo que la nube acumule mucha más masa antes de que finalmente sucumba a su propia gravedad. La ausencia de fragmentación, facilitada por la falta de metales, y la presencia de radiación Lyman-Werner, es el secreto que permite a estas nubes convertirse en las precursoras directas de agujeros negros masivos. Una vez que una de estas nubes primordiales ha acumulado una masa colosal y ha evitado la fragmentación, su destino está sellado. La fuerza implacable de la gravedad comienza a dominar. La nube comienza a contraerse bajo su propio peso. Este colapso es el corazón del concepto de colapso directo. Ocurre de manera rápida y catastrófica. La nube no forma primero una estrella supermasiva. La masa se precipita hacia el centro. Se salta la etapa estelar intermedia. La naturaleza encuentra un atajo para crear un agujero negro. La masa de gas toma una ruta directa hacia la singularidad. Las condiciones en el centro se vuelven inimaginables. El resultado es la formación de un agujero negro semilla. Estos DCBHs podrían tener masas iniciales de entre 10.000 y 100.000 veces la masa de nuestro Sol. Son candidatos para explicar los agujeros negros supermasivos del universo temprano. Profundicemos un poco más en las condiciones exactas necesarias para que ocurra este extraordinario colapso directo. No es un evento común.
requiere una confluencia de factores muy precisa en el universo primitivo. El primer ingrediente crucial es el gas primordial de muy baja metalicidad. Esto significa que el gas debe estar casi desprovisto de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Los metales son excelentes refrigerantes. Si están presentes, el gas se enfría, se fragmenta y forma estrellas normales. Por lo tanto, las primeras generaciones de galaxias, o las regiones aún no contaminadas por ellas, son los lugares ideales. El segundo ingrediente vital es una fuente intensa de radiación Lyman-Werner. Esta radiación es producida por estrellas jóvenes y calientes en galaxias cercanas. Su función es disociar el hidrógeno molecular, H2. Si el H2 es destruido, la nube de gas no puede enfriarse por debajo de esta temperatura mediante transiciones rotacionales y vibracionales de H2. Con la supresión del enfriamiento por H2, el gas en la nube primordial solo puede enfriarse a través de procesos menos eficientes, como el enfriamiento por líneas de hidrógeno atómico. La tasa de acreción de masa hacia el centro de la nube puede volverse extremadamente alta, mucho más alta de lo que se observa en la formación estelar típica. Esta rápida e ininterrumpida acumulación de masa en una región central muy compacta finalmente lleva a la formación de un objeto supermasivo. Para apreciar verdaderamente cuán especiales son los agujeros negros de colapso directo, es útil compararlos con la forma más común en que se forman los agujeros negros, a partir de la muerte de estrellas masivas. Estos se conocen como agujeros negros de masa estelar. Su historia de origen es bastante diferente. Comienza con una estrella muy grande, mucho más masiva que nuestro Sol. Estas estrellas viven rápido y mueren jóvenes. Durante su vida, fusionan elementos en sus núcleos, comenzando con hidrógeno, luego helio, y así sucesivamente hasta elementos más pesados como el carbono, oxígeno y finalmente hierro. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, ya no puede generar la presión hacia afuera necesaria para contrarrestar la inmensa fuerza de la gravedad que tira hacia adentro. El núcleo de la estrella, ahora compuesto principalmente de hierro, colapsa catastróficamente en cuestión de segundos. Este colapso desencadena una explosión increíblemente poderosa conocida como supernova. La supernova expulsa las capas exteriores de la estrella al espacio, enriqueciendo el medio interestelar con elementos pesados. Lo que queda después de la explosión de supernova depende de la masa del núcleo colapsado. Si el núcleo es lo suficientemente masivo, se comprime hasta convertirse en un agujero negro de masa estelar. Si el núcleo es un poco menos masivo, puede formar una estrella de neutrones. Así, los agujeros negros estelares son los cadáveres compactos de estrellas que alguna vez fueron gigantes y brillantes. La diferencia más obvia y quizás la más importante entre los agujeros negros de colapso directo, DCBHs, y los agujeros negros de masa estelar radica en sus masas iniciales. Los DCBHs nacen grandes. Estamos hablando de masas que van desde 10.000 hasta quizás 100.000 veces la masa de nuestro Sol. En contraste, los agujeros negros estelares son mucho más livianos al formarse. Típicamente, tienen entre 5 y 50 veces la masa del Sol. Otra diferencia crucial es el entorno y la época de su formación. Los DCBHs son productos del universo muy temprano, cuando éste era joven, caliente y químicamente prístino. Se forman a partir de nubes masivas de hidrógeno y helio puros, en regiones específicas irradiadas por luz ultravioleta intensa. Estas condiciones son raras y solo se dieron en los primeros cientos de millones de años después del Big Bang. Los agujeros negros estelares, por otro lado, pueden formarse a lo largo de toda la historia cósmica, siempre que existan estrellas masivas. El mecanismo de formación en sí mismo es fundamentalmente distinto. Los DCBHs provienen del colapso gravitatorio directo de una enorme nube de gas. Los agujeros negros estelares son el resultado final de la evolución de una estrella masiva. Finalmente, sus roles cosmológicos propuestos son diferentes. Cuando buscamos evidencia o candidatos para agujeros negros de colapso directo, nuestros ojos se vuelven hacia los objetos más extremos del universo temprano. Uno de estos objetos es TON 618. Es un cuásar increíblemente luminoso, alimentado por un agujero negro supermasivo.
Su masa se estima en unas asombrosas 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es un verdadero leviatán cósmico. Lo que hace a TON 618 particularmente interesante en el contexto de los DCBHs es no solo su enorme masa, sino también su distancia. Está muy lejos de nosotros. La luz de TON 618 ha viajado durante más de 10.000 millones de años para alcanzarnos. Esto significa que lo estamos viendo como era cuando el universo tenía solo unos 3.400 millones de años. La pregunta es, ¿cómo pudo TON 618 acumular tanta masa tan rápidamente? Si comenzara como un agujero negro de masa estelar típico, necesitaría acretar materia a una tasa extremadamente alta y sostenida durante mucho tiempo. Alcanzar 66.000 millones de masas solares tan pronto es difícil de explicar solo con semillas estelares. Si el agujero negro que eventualmente se convirtió en el motor de TON 618 comenzó su vida con decenas de miles o incluso 100.000 masas solares, tendría una ventaja considerable. Este empujón inicial haría mucho más plausible que alcanzara su masa actual en el tiempo cósmico disponible. El misterio de cómo los agujeros negros supermasivos crecieron tan temprano en la historia del universo es uno de los grandes enigmas de la cosmología moderna. La teoría de los agujeros negros de colapso directo ofrece una solución plausible. Propone que las primeras semillas fueron agujeros negros ya masivos, formados del colapso de vastas nubes de gas primordial. Estudiar los DCBHs nos ayuda a entender el universo primitivo. Telescopios como el James Webb buscan estas firmas elusivas. Cada observación nos acerca a resolver este fascinante rompecabezas. Desentrañar estos misterios iluminará nuestra historia cósmica. El universo es un lugar de maravillas, lleno de objetos de tamaño inmenso y poder increíble. Entre estos están los agujeros negros, regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Estos gigantes cósmicos crecen al consumir la materia a su alrededor, pero ¿pueden crecer para siempre? ¿Hay un límite para cuán masivo puede volverse un agujero negro? Esta pregunta desafía lo que sabemos sobre la gravedad, la materia y el universo mismo. Imaginen estas aspiradoras cósmicas, recogiendo gas, polvo e incluso estrellas, dándole forma a galaxias enteras. Los vemos acechando en el corazón de grandes sistemas de estrellas, algunos verdaderamente enormes. Su existencia nos hace pensar sobre el destino final de la materia. Este viaje al corazón de la oscuridad es también un viaje hacia la luz del entendimiento. Existen topes naturales para su tamaño, o pueden expandirse sin fin. Vamos a explorar este misterio cósmico usando el conocimiento que hemos reunido. El universo espera nuestras preguntas. En lo profundo del cosmos yace TON 618, uno de los agujeros negros más masivos jamás encontrados. Su masa es alrededor de 66.000 millones de veces la de nuestro Sol. TON 618 reside en el universo distante. Su luz viaja miles de millones de años para alcanzarnos. Aparece como un cuásar, un objeto luminoso que obtiene su energía de la materia que cae en el agujero negro. Descubrir y medir TON 618 fue un logro notable. Los astrónomos usaron telescopios potentes para observar su disco de acreción, estimando así su masa. La enorme escala de TON 618 lo hace crucial para la ciencia, desafiando nuestros modelos. ¿Cómo pudo formarse un objeto así? ¿Cómo reunió tanta materia tan temprano en la historia del universo? TON 618 es más que una curiosidad. Es un laboratorio cósmico. Nos ayuda a probar nuestras teorías sobre el crecimiento de los agujeros negros y los límites que impone la naturaleza. TON 618 es un agujero negro supermasivo, o SMBH por sus siglas en inglés, con millones a miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias grandes. Nuestra Vía Láctea tiene un agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella, de unos 4 millones de masas solares. Estos agujeros negros centrales no son pasivos. Juegan un papel activo en sus galaxias anfitrionas. Son anclas cósmicas que influyen en las estrellas y el gas a su alrededor.
La relación es compleja, una danza delicada entre el gigante y su entorno galáctico. Los científicos estudian esta conexión para entender cómo evolucionan juntos los agujeros negros y las galaxias. Medir la masa de un agujero negro supermasivo implica seguir las órbitas de estrellas o nubes de gas cercanas. Cuanto más rápido se mueven, más masivo debe ser el objeto central. Así es como pesamos a estos gigantes invisibles y aprendemos sobre su inmenso poder. Su influencia puede dar forma a galaxias enteras, afectando la formación y el crecimiento de las estrellas. Entender estas dinámicas es clave para desentrañar los misterios del universo. El estudio de los agujeros negros supermasivos continúa revelando el intrincado equilibrio de las fuerzas cósmicas. Con agujeros negros colosales como TON 618 nos preguntamos, ¿existe un tamaño máximo para un agujero negro? ¿Pueden crecer indefinidamente? ¿O la física impone un límite? Algunas teorías sugieren un tope, quizás alrededor de 50 a 100.000 millones de masas solares. Objetos como TON 618 se están acercando a estos techos teóricos. ¿Por qué existiría tal límite? Podría deberse a la forma en que la materia cae en los agujeros negros o a la estructura del espacio-tiempo. Los procesos de la naturaleza a menudo se regulan a sí mismos. La edad del universo, unos 13.8 mil millones de años, podría actuar como un límite indirecto. Incluso con un suministro constante de alimento, un agujero negro necesita tiempo para crecer. Encontrar un verdadero límite físico superior sería un gran avance, refinando nuestra comprensión de la relatividad general. TON 618 y otros agujeros negros ultramasivos son sujetos de prueba cruciales en esta búsqueda. Representan el borde de lo conocido y posiblemente el borde de lo posible. Las primeras etapas del universo, a menudo llamadas el amanecer cósmico, fueron una época de intensa actividad. Se estaban formando las primeras estrellas y galaxias y el universo era más pequeño, más denso y más rico en gas. Estas condiciones eran perfectas para el rápido crecimiento de los agujeros negros. Las semillas de los gigantes de hoy se sembraron entonces. Imaginen un universo joven lleno de nubes de hidrógeno y helio colapsando. Estas nubes formaron las primeras estrellas y pequeños agujeros negros semilla. Una vez formados, se encontraron en un ambiente lleno de objetivos. Las fusiones de galaxias eran frecuentes, y cuando las galaxias chocaban, sus agujeros negros centrales también podían fusionarse. Esta es una forma directa de crecer, canalizando gas hacia el agujero negro recién combinado y más grande. Fue un periodo de construcción cósmica, edificando las estructuras masivas que vemos hoy. Este entorno permitió que algunos agujeros negros crecieran excepcionalmente grandes, excepcionalmente rápido. Objetos como TON 618 probablemente experimentaron tal estirón de crecimiento en la juventud del universo. Las condiciones que los crearon pueden no ser fáciles de replicar hoy. El universo ha madurado, está más disperso, menos rico en gas. La era de los verdaderos gigantes podría haber sido en ese pasado distante. Entender esta era nos ayuda a comprender la evolución del cosmos. El estudio del crecimiento temprano de los agujeros negros continúa revelando la dinámica historia del universo. TON 618, con sus 66.000 millones de masas solares, es un laboratorio cósmico para la física extrema. Su existencia proporciona datos cruciales para los teóricos que modelan los objetos más masivos del universo. ¿Cómo llegó TON 618 a ser tan grande? Tuvo un agujero negro semilla inusualmente grande. Estaba ubicado en una región excepcionalmente densa. ¿Experimentó múltiples fusiones eficientes? Cada respuesta refina nuestras teorías, llevando nuestros modelos a sus límites. Si nuestras teorías no pueden explicar a TON 618, entonces necesitan revisión. Estudiar la luz del cuásar de TON 618 nos informa sobre su entorno y su disco de acreción. Nos ayuda a entender la física de la acreción bajo condiciones extremas. TON 618 es un regalo del universo que nos desafía a pensar en grande. ¿Existe un límite superior para la masa de los agujeros negros? Es probable que existan límites prácticos, establecidos por la disponibilidad de combustible y los mecanismos de retroalimentación.
Objetos como TON 618 parecen cercanos a estos límites propuestos. Pero el universo está lleno de sorpresas. Los futuros telescopios y observatorios jugarán un papel crucial en nuestra búsqueda de conocimiento. El telescopio espacial James Webb ya se está asomando al amanecer cósmico. Puede ayudarnos a encontrar agujeros negros aún más distantes y potencialmente más masivos. Observar los primeros cuásares arrojará luz sobre cómo se formaron estos gigantes. La astronomía de ondas gravitacionales es otra frontera, detectando ondulaciones en el espacio-tiempo de agujeros negros en fusión. Esto proporciona una nueva forma de estudiar las poblaciones de agujeros negros y su crecimiento a través de fusiones. La historia de los agujeros negros está lejos de terminar, con cada descubrimiento añadiendo piezas al rompecabezas. Estamos constantemente refinando nuestras teorías, empujando los límites de lo que sabemos. Los agujeros negros más grandes del universo siguen siendo algunos de sus objetos más enigmáticos. Nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan la inmensidad y maravilla del cosmos. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la curiosidad y el deseo de entender. A medida que miramos más profundo en la oscuridad, descubrimos los secretos del universo. El viaje del descubrimiento continúa, revelando los misterios del cosmos. Imagina que miras hacia el universo. Es un lugar de una belleza increíble y de un tamaño enorme. Entre las cosas más espectaculares que vemos, hay unos chorros gigantescos de material. Estos se llaman chorros relativistas y viajan a velocidades cercanas a la luz. Tanta energía nos indica motores extraordinarios. Estos chorros son de plasma, acelerados por campos magnéticos. Son como faros cósmicos, señalando un poder inmenso. Entender estos chorros nos ayuda a entender cómo crecen las galaxias. Entre las fuentes de poder cósmicas, algunas son excepcionales. Piensa en TON 618. Está a miles de millones de años luz. Miramos hacia atrás en el tiempo. TON 618 es un cuásar. Cuásar significa fuente de radio cuasiestelar. Parecen estrellas, pero son más poderosos. Es uno de los cuásares más luminosos. Brilla con la luz de billones de soles. En su corazón hay un monstruo, un agujero negro supermasivo. Su masa es 66.000 millones de veces la del Sol. Es uno de los agujeros negros más masivos. Tiene una atracción de gravedad tremenda. Atrae gas y polvo de su galaxia. Forma un disco supercaliente. Este disco es la fuente del brillo. Lanza chorros relativistas. Estos chorros son poderosos. Estudiar TON 618 es clave para entender el universo temprano. Entonces, ¿cómo se lanzan realmente estos chorros increíbles? El proceso comienza con el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Estos agujeros negros no son solo aspiradoras cósmicas. Aunque su gravedad es inmensa, es el material que cae hacia ellos lo que da energía a los chorros. Este material forma una estructura enorme que gira, llamada disco de acreción. Imagina agua que se va por un desagüe, pero a escala cósmica y mucho, mucho más caliente. Este disco es un lugar caótico e increíblemente brillante. Dentro de este disco de acreción, la fricción calienta el material a millones de grados. Esto hace que brille intensamente, produciendo la luz que vemos de los cuásares. Pero hay algo más que es crucial para lanzar los chorros: los campos magnéticos. Se cree que estos campos magnéticos están anclados en el disco de acreción. A medida que el disco gira, estos campos magnéticos se tuercen y se hacen más fuertes. Se vuelven como resortes muy apretados, que guardan cantidades enormes de energía. Los modelos más aceptados sugieren que estos campos magnéticos torcidos actúan como una resortera cósmica. Los agujeros negros supermasivos y sus discos de acreción son aceleradores cósmicos de un poder sin igual, capaces de lanzar estos magníficos chorros relativistas. Una vez lanzados, estos chorros relativistas no simplemente atraviesan su galaxia sin que nadie se dé cuenta. Son lo suficientemente poderosos como para cambiar drásticamente la estructura y la evolución de la galaxia. A medida que un chorro avanza a través del medio interestelar, el gas y el polvo entre las estrellas, crea ondas de choque inmensas. Estas ondas de choque comprimen el gas, calentándolo a millones de grados. Este proceso puede crear huecos o burbujas enormes dentro de la galaxia.
La interacción de los chorros con el gas de la galaxia puede tener efectos complicados en la formación de estrellas. En algunos casos, la compresión causada por las ondas de choque del chorro puede hacer que las nubes de gas colapsen. Sin embargo, la inmensa energía y el impulso que llevan los chorros pueden ser destructivos. Pueden calentar el gas en la galaxia a temperaturas tan altas que no puede enfriarse y colapsar para formar estrellas. Al quitar el combustible necesario para la formación de estrellas, los chorros pueden detener el nacimiento de estrellas en la galaxia. Los chorros actúan como una forma de retroalimentación, moldeando el destino de su hogar galáctico. Los procesos de los que hemos estado hablando, los chorros que influyen en su galaxia y en el medio intergaláctico, son parte de una idea más grande. Esta idea se llama retroalimentación del núcleo activo de galaxia, o retroalimentación AGN. Describe la gran influencia que un agujero negro supermasivo central puede tener en lo que lo rodea. La retroalimentación AGN puede funcionar de dos maneras principales. Una es el modo cuásar o modo radiativo. Esto sucede cuando el agujero negro está atrayendo material muy rápidamente, como en los cuásares luminosos. El otro modo es el modo de chorro o modo cinético. Esto involucra a los chorros relativistas que llevan energía cinética e impulso a los alrededores. Piensa en la retroalimentación AGN como un termostato cósmico. Cuando una galaxia junta mucho gas frío, este gas puede fluir hacia el agujero negro central. Esta autorregulación evita que las galaxias crezcan demasiado o formen demasiadas estrellas. La regulación de la formación de estrellas es una de las consecuencias más importantes de la retroalimentación AGN, especialmente a través de los chorros. Las galaxias son básicamente fábricas de estrellas. Convierten grandes cantidades de gas frío en estrellas nuevas. Sin embargo, este proceso no es continuo ni descontrolado. La actividad del agujero negro supermasivo central, a través de sus chorros y vientos, juega un papel muy importante en controlar cuántas estrellas nacen. La retroalimentación positiva puede ocurrir cuando los chorros que salen comprimen nubes de gas en el medio interestelar. Esta compresión puede aumentar la densidad del gas, haciendo que colapse por la gravedad para formar nuevas estrellas. Sin embargo, este efecto usualmente es solo en un lugar y a menudo es superado por los mecanismos de retroalimentación negativa más generales que los chorros pueden desatar. La inmensa energía que inyectan los chorros puede calentar el gas de la galaxia a temperaturas muy altas. El gas caliente no se enfría ni se rompe fácilmente para formar estrellas. Además, los chorros poderosos pueden impulsar vientos galácticos. Estos vientos pueden expulsar cantidades enormes de gas fuera de la galaxia por completo, quitando el material necesario para la futura formación de estrellas. Los chorros actúan como una válvula de seguridad crucial, evitando que los agujeros negros atraigan demasiado material demasiado rápido. Hay otra consecuencia fascinante de estos poderosos chorros relativistas. No solo transportan energía e impulso, sino también metales. En astronomía, los metales se refieren a cualquier elemento más pesado que el hidrógeno y el helio. Estos elementos más pesados se crean en el corazón de las estrellas a través de la fusión nuclear. Cuando las estrellas masivas mueren en explosiones de supernova, esparcen estos metales en el medio interestelar de su galaxia. Cuando se lanzan los chorros, pueden arrastrar parte de este material rico en metales de las regiones internas de la galaxia, cerca del agujero negro. Luego los chorros llevan estos metales hacia afuera, lejos de donde se originaron. Este es un mecanismo para transportar material procesado creado en estrellas, desde las regiones centrales densas de una galaxia hacia entornos mucho menos densos. Los chorros pueden llevar estos metales no solo a las partes externas de la galaxia, sino mucho más lejos, hacia el medio intergaláctico. Al distribuir metales por todas partes, los chorros de los AGN ayudan a que el universo sea un lugar más adecuado para la formación de sistemas planetarios y posiblemente vida. A medida que unimos todas estas ideas, surge una imagen sorprendente. Los chorros relativistas, nacidos de la física extrema cerca de agujeros negros supermasivos como el de TON 618, no son simples curiosidades cósmicas.
Son actores fundamentales en el gran drama de la evolución de las galaxias. Su influencia se siente a escalas que van desde muy cerca del propio agujero negro, hasta toda la galaxia que lo alberga, e incluso hasta la inmensidad del espacio intergaláctico. Estos chorros son un componente clave de la retroalimentación AGN. Este mecanismo de retroalimentación regula el crecimiento tanto de los agujeros negros supermasivos como de sus galaxias. Al calentar y expulsar gas, los chorros pueden controlar la velocidad de formación de estrellas. Ayudan a dar forma a la diversa población de galaxias que observamos hoy. Estudiar los chorros relativistas sigue siendo un área muy activa de investigación en astrofísica. Al descifrar los secretos de estos faros cósmicos, aprendemos no solo sobre los agujeros negros, sino sobre el complejo tejido del universo mismo y nuestro lugar en él. Imagina una oscuridad tan profunda que hace parecer pequeño todo lo que conocemos sobre los gigantes cósmicos. En el universo tan grande hay monstruos, y luego está TON 618. Este no es un agujero negro cualquiera, es un agujero negro ultramasivo en el mero centro de un cuásar lejano. La luz del cuásar de TON 618 ha viajado por más de 10.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Se calcula que TON 618 tiene unas 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol, incluso Sagitario. A Estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea, es solo una cosita de nada en comparación. Si pusieras a TON 618 donde está nuestro Sol, su horizonte de sucesos se tragaría las órbitas de todos nuestros planetas. Ver a TON 618 directamente es imposible. Lo que vemos es el cuásar superbrillante al que le da energía. La fricción dentro de su disco de acreción crea temperaturas más calientes que muchas estrellas, haciendo que brille con la luz de billones de soles. Que exista algo así tan temprano en la historia del universo es un gran misterio cósmico. ¿Cómo juntó TON 618 tanta masa tan rápido después del Big Bang? Imagina una oscuridad tan profunda que hace parecer pequeño todo lo que conocemos sobre los gigantes cósmicos. En el universo tan grande hay monstruos, y luego está TON 618. Este no es un agujero negro cualquiera, es un agujero negro ultramasivo en el mero centro de un cuásar lejano. La luz del cuásar de TON 618 ha viajado por más de 10.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Se calcula que TON 618 tiene unas 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol, incluso Sagitario. A Estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea, es solo una cosita de nada en comparación. Si pusieras a TON 618 donde está nuestro Sol, su horizonte de sucesos se tragaría las órbitas de todos nuestros planetas. Ver a TON 618 directamente es imposible. Lo que vemos es el cuásar superbrillante al que le da energía. La fricción dentro de su disco de acreción crea temperaturas más calientes que muchas estrellas, haciendo que brille con la luz de billones de soles. Que exista algo así tan temprano en la historia del universo es un gran misterio cósmico. ¿Cómo juntó TON 618 tanta masa tan rápido después del Big Bang? En el centro de cómo crecen los agujeros negros como TON 618, hay un proceso llamado acreción. La acreción es cuando se juntan partículas, gas o hasta estrellas enteras en un objeto muy grande por la fuerza de la gravedad. Piénsalo como un remolino cósmico, donde el agujero negro es el desagüe. El material que un agujero negro junta puede venir de muchos lugares, como nubes de gas y polvo entre las estrellas. A veces, una estrella con mala suerte puede acercarse demasiado y ser destrozada. Este material de la estrella luego se estira en largas corrientes, y algunas de ellas al final son juntadas por el agujero negro. Al principio del universo, las galaxias se estaban formando y uniendo más seguido, lo que daba mucho gas y estrellas. La mayoría del material que cae tiene algo de momento angular, lo que hace que gire en espiral alrededor del agujero negro, formando un disco de acreción. La fricción dentro de este disco calienta el material a temperaturas increíbles, haciendo que brille mucho. La velocidad a la que un agujero negro junta materia
decide qué tan rápido puede crecer y qué tan brillante se vuelve su disco de acreción. El límite de Eddington, llamado así por Sir Arthur Eddington, es el brillo máximo que algo puede alcanzar cuando hay un equilibrio entre la fuerza de la radiación, que empuja para afuera, y la fuerza de la gravedad, que jala para adentro. Imagina que el agujero negro trata de jalar material con su gravedad. Mientras este material se acerca y se calienta en el disco de acreción, emite una radiación muy poderosa. Esta luz, hecha de fotones, lleva impulso y puede hacer presión, empujando hacia afuera el gas y el polvo que caen. Si el brillo se vuelve muy alto, esta presión de la radiación hacia afuera puede ganarle a la gravedad y detener que se junte más material. Las consecuencias del límite de Eddington son muy importantes. Sugiere que para una masa de agujero negro dada hay una velocidad máxima a la que puede juntar materia. Pero objetos como TON 618 son un gran desafío para esta idea. Parece que han crecido mucho más rápido de lo que el límite de Eddington normalmente permitiría. Vamos a ver más de cerca los discos de acreción, las mesas cósmicas, donde comen los agujeros negros. Un disco de acreción está hecho principalmente de gas, polvo y plasma. La razón por la que la materia forma un disco en lugar de solo caer como una nube redonda es por la conservación del momento angular. A medida que la gravedad jala el material hacia adentro, su velocidad de giro aumenta, evitando que caiga directamente al agujero negro. Esta mayor velocidad de giro hace que el material se acomode en una órbita, formando un disco. Dentro de este disco que gira, diferentes capas de gas orbitan el agujero negro a diferentes velocidades, creando muchísima fricción. Esta fricción crea una cantidad enorme de calor, haciendo que el disco brille con mucha fuerza. El disco de acreción sirve como un tanque temporal, alimentando poco a poco de material al agujero negro central. No todos los discos de acreción son iguales. Vienen en diferentes formas. El tipo del que más se habla es el disco delgado, que es geométricamente delgado y muy bueno para liberar energía. Pero en diferentes condiciones, se pueden formar otros tipos de estructuras de acreción. Si la velocidad de acreción es muy alta, el disco puede calentarse tanto e hincharse que forma un disco grueso o un toroide. Estos discos gruesos pueden atrapar radiación dentro de ellos, lo que podría permitir velocidades de acreción que superen el límite de Eddington. En el otro extremo, cuando la velocidad de acreción es muy baja, podemos tener flujos de acreción dominados por advección, o ADAFs, por sus siglas en inglés. En un ADAF, la densidad del gas es tan baja que las partículas chocan muy poco, haciendo que el gas no sea bueno para liberar calor. El tipo de disco de acreción que se forma alrededor de un agujero negro afecta cómo lo vemos y qué tan rápido crece. Entender qué tipo de disco alimentó a TON 618 es clave para resolver el misterio de su enorme tamaño. La pura masa de TON 618 sugiere que debió pasar por tiempos de acreción muy eficiente y rápida. La existencia de TON 618 desafía nuestros modelos normales de cómo crecen los agujeros negros. El límite de Eddington pone una restricción de velocidad cósmica a qué tan rápido un agujero negro puede juntar materia. Si los agujeros negros siguieran estrictamente este límite, sería difícil que alcanzaran los tamaños gigantescos de objetos como TON 618. Una posibilidad es que TON 618 tuvo una gran ventaja al principio, formándose de semillas de agujeros negros masivos en el universo temprano. Otra explicación tiene que ver con periodos de acreción super Eddington, donde el agujero negro supera temporalmente el límite de Eddington. Si el material llega en grupos densos, la radiación podría no ser capaz de empujarlo antes de que sea capturado. El reto con la acreción super Eddington continua es evitar que el agujero negro se quede sin su propio combustible al alejarlo. Los modelos exitosos de acreción super Eddington necesitan incluir mecanismos que permitan al agujero negro seguir comiendo sin regularse a sí mismo demasiado fuerte. Para entender cómo TON 618 pudo haber superado el límite de Eddington, los científicos están explorando varias teorías.
Una idea tiene que ver con el atrapamiento de fotones dentro de flujos de acreción ópticamente gruesos. Si el disco de acreción se vuelve increíblemente denso y opaco, los fotones creados muy adentro del disco pueden quedar atrapados. Otra teoría se basa en la acreción grumosa, donde el material llega en bloques densos que pueden atravesar el campo de radiación. Los campos magnéticos también juegan un papel muy importante en los procesos de acreción, pudiendo ayudar a encerrar el gas que se está juntando. Algunos modelos sugieren que los discos detenidos magnéticamente pueden soportar velocidades de acreción muy altas. Finalmente, el giro del propio agujero negro podría ser un factor clave. Un agujero negro que gira rápido tiene una órbita circular estable más pequeña y cercana, permitiendo que el material se acerque más antes de ser juntado. Esta mayor eficiencia podría permitir velocidades de acreción altas y más continuas, ayudando a un crecimiento más rápido. Estudiar a TON 618 no es solo una curiosidad astronómica. Es un trabajo muy importante que nos ayuda a descubrir algunos de los secretos más profundos del universo. TON 618 sirve como un laboratorio natural sin igual, permitiéndonos probar nuestras teorías de la gravedad en condiciones extremas. Entender cómo se formaron TON 618 y sus hermanos ultramasivos está conectado con cómo entendemos la formación y evolución de las galaxias. La enorme cantidad de energía que sale de un cuásar como TON 618 puede tener un gran impacto en sus alrededores, controlando la formación de estrellas e influyendo en el tamaño y forma final de la galaxia. La existencia de TON 618 tan temprano en la historia cósmica nos da ideas muy valiosas sobre las condiciones del universo cuando apenas nacía. Que un monstruo así haya crecido tanto, tan rápido, quiere decir que el universo temprano era capaz de formar semillas de agujeros negros masivos o mantener velocidades de acreción increíblemente altas. Al estudiar estos gigantes antiguos, juntamos pistas sobre una época que de otra manera es muy difícil de observar directamente. La búsqueda por entender a TON 618 es parte del deseo constante de la humanidad por comprender nuestro lugar en el cosmos. Cada nuevo descubrimiento sobre estos titanes cósmicos añade otra pieza al gran rompecabezas de la evolución cósmica. Estudiar a TON 618 no es solo una curiosidad astronómica. Es un trabajo muy importante que nos ayuda a descubrir algunos de los secretos más profundos del universo. TON 618 sirve como un laboratorio natural sin igual, permitiéndonos probar nuestras teorías de la gravedad en condiciones extremas. Entender cómo se formaron TON 618 y sus hermanos ultramasivos está conectado con cómo entendemos la formación y evolución de las galaxias. La enorme cantidad de energía que sale de un cuásar como TON 618 puede tener un gran impacto en sus alrededores, controlando la formación de estrellas e influyendo en el tamaño y forma final de la galaxia. La existencia de TON 618 tan temprano en la historia cósmica nos da ideas muy valiosas sobre las condiciones del universo cuando apenas nacía. Que un monstruo así haya crecido tanto, tan rápido, quiere decir que el universo temprano era capaz de formar semillas de agujeros negros masivos o mantener velocidades de acreción increíblemente altas. Al estudiar estos gigantes antiguos, juntamos pistas sobre una época que de otra manera es muy difícil de observar directamente. La búsqueda por entender a TON 618 es parte del deseo constante de la humanidad por comprender nuestro lugar en el cosmos. Cada nuevo descubrimiento sobre estos titanes cósmicos añade otra pieza al gran rompecabezas de la evolución cósmica. A pesar de los avances increíbles, TON 618 sigue envuelto en misterio. Tenemos teorías que suenan lógicas para su enorme tamaño, pero probar definitivamente qué mecanismo fue el responsable sigue siendo un reto. El futuro de la astronomía promete mucho para aclarar más cosas sobre TON 618 y otros agujeros negros ultramasivos. Los telescopios de la próxima generación nos darán vistas nunca antes vistas del universo lejano. Futuros observatorios de rayos X y los avances en radioastronomía nos darán ideas más claras sobre las regiones calientes e internas de los discos de acreción.
La astronomía de ondas gravitacionales podría darnos formas completamente nuevas de medir sus masas, giros y velocidades de crecimiento. TON 618 desafía lo que entendemos, alimenta nuestra curiosidad y nos empuja a desarrollar nuevas herramientas y teorías para explorar el cosmos. Mientras seguimos mirando más profundo hacia el amanecer cósmico, objetos como TON 618 servirán como faros importantes, guiando nuestra exploración de los misterios más grandes. El universo se extiende ante nosotros, un espacio y un tiempo enormes, gigantescos. Nuestro viaje para entender el cosmos, o sea, todo el universo, es una de las aventuras más antiguas y más importantes de la humanidad. Miramos el cielo de noche lleno de miles y miles de estrellas y nos preguntamos cuál es nuestro lugar en todo este enorme dibujo cósmico. Esta curiosidad que todos tenemos nos lleva a construir instrumentos increíbles, a pensar en teorías muy complicadas y a querer saber siempre más y más. Es un viaje que no solo nos cuenta los secretos del universo, sino que también nos muestra lo increíble que es la mente humana para preguntar y descubrir cosas nuevas. Cada descubrimiento, por chiquito que parezca, es como un hilo más que le ponemos a este dibujo. Aprendemos cómo nacen las estrellas, cómo cambian las galaxias con el tiempo, y hasta de dónde salió el universo mismo. Entender estas cosas tan grandes y lo que pasa allá arriba nos ayuda a armar la historia de dónde venimos en el universo. Esta búsqueda no es solo tarea de la escuela, nos conecta con algo mucho más grande que nosotros y nos hace sentir pequeños pero también muy inspirados. El universo es como un laboratorio enorme y nosotros somos sus alumnos con muchas ganas de aprender. Nuestra búsqueda por entender es algo que nunca para, siempre estamos observando, pensando qué puede ser y mejorando nuestras ideas. Entonces, ¿qué son exactamente estas luces cósmicas tan increíbles que llamamos cuásares? El nombre cuásar es una forma corta de decir fuente de radio casi estelar. Parecían estrellas, pero mandaban muchísimas ondas de radio. Pronto se dieron cuenta de que los cuásares eran algo totalmente nuevo. No eran estrellas de nuestra galaxia, sino centros de galaxias lejanas. Este brillo viene de un agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia. Estos agujeros negros tienen millones de veces la masa de nuestro Sol. El material en el disco de acreción se calienta y brilla intensamente. Los cuásares son tan brillantes que los vemos a distancias enormes. Estudiarlos nos permite investigar cómo era el universo en sus inicios. Observar la galaxia donde vive un cuásar es un desafío bien grande para los astrónomos. Imagínate que intentas ver una luciérnaga que brilla poquito, volando justo al lado de un faro de esos que echan muchísima luz. El faro, en este ejemplo, es el cuásar. Su brillo es tan fuerte que esconde por completo la luz más suavecita de las estrellas que forman la galaxia donde está. Esto hace que la galaxia sea súper difícil de encontrar y estudiar directamente. GAP-2S. Y este problema se hace más grande porque estas cosas están lejísimos. La mayoría de los cuásares están a miles de millones de años luz de distancia. A esas distancias tan grandes, hasta una galaxia enorme se ve como una manchita de luz chiquita en el cielo. Y si esta manchita, que ya de por sí brilla poco, está justo al lado de uno de los objetos más brillantes del universo, separar su luz se vuelve una tarea gigantesca. Los astrónomos necesitan usar técnicas muy ingeniosas y aparatos supersensibles para siquiera intentar separar el débil brillo de la luz de las estrellas de la galaxia, del resplandor enorme del cuásar que está en el centro. A pesar de lo difícil que es observar, los científicos han logrado juntar pistas sobre cómo son las galaxias donde viven los cuásares. Una teoría muy aceptada dice que estas galaxias son, muchas veces, galaxias elípticas muy grandes. Las galaxias elípticas normalmente son lisitas, como pelotas de fútbol americano un poco aplastadas, y no tienen muchos detalles. Tienden a estar hechas de estrellas más viejas, de color rojo, y tienen poquito gas frío y polvo, que son los ingredientes para que se formen estrellas nuevas. La conexión entre los cuásares y las galaxias elípticas grandotas tiene mucho sentido cuando pensamos en cómo crecen los agujeros negros supermasivos. Para que un cuásar brille, el agujero negro necesita un montón de gas.
aunque las galaxias elípticas hoy casi no tienen gas. En su historia, cuando se estaban formando, seguro tuvieron momentos de mucha actividad y choques con otras galaxias, y de ahí pudo salir este combustible. La simple presencia de un agujero negro supermasivo, con una masa que tiene que ver con la masa del centro de la galaxia, es una característica clave de las galaxias grandes, especialmente las elípticas. El ambiente donde vive una galaxia es súper importante para cómo cambia con el tiempo, y esto parece ser todavía más cierto para las galaxias donde hay cuásares. Cada vez hay más pruebas que dicen que muchos cuásares, especialmente los más potentes que se vieron cuando el universo era joven, no están solitos en el océano cósmico. Al contrario, muchas veces parecen estar en el mero corazón de grupos de galaxias muy densos, o sea, muy apretados. Estos grupos son como ciudades cósmicas gigantes, las estructuras unidas por gravedad más grandes del universo. Tienen cientos o hasta miles de galaxias, todas metidas dentro de una nube enorme de materia oscura y un mar de gas caliente por todos lados. GAP-2S. En estos lugares tan llenos de galaxias, las interacciones entre ellas son mucho más frecuentes que en las zonas más vacías del espacio. Se piensa que estos procesos tan movidos, que son comunes en los centros apretados de los grupos de galaxias, son fundamentales para darle forma a las galaxias que están ahí, y ojo, también podrían ser lo que hace que los cuásares se enciendan. Para que un cuásar brille tantísimo, su agujero negro supermasivo del centro necesita un suministro continuo y grande de combustible, principalmente gas frío. Entonces surge la pregunta: ¿de dónde sale todo este gas, especialmente si las galaxias donde están son seguido galaxias elípticas ya maduras, que se piensa que casi no tienen gas? La respuesta al parecer está en el ambiente tan rico de los grupos de galaxias donde estos cuásares seguido viven. Estos grupos no son espacios vacíos entre las galaxias. Están llenos de una reserva enorme de gas caliente y esparcido, conocido como el medio intracumular o MIS. GAP-2S. Aunque este medio intracumular está muy caliente, como a millones de grados Celsius bajo ciertas condiciones, puede enfriarse y empezar a caer hacia las partes centrales del grupo de galaxias. Además de la caída constante de gas del medio intracumular, hay otro proceso muy impresionante que es común en los grupos densos de galaxias y que juega un papel vital para alimentar a los cuásares, los choques y uniones de galaxias. Cuando dos galaxias chocan y se fusionan, es un evento de verdad catastrófico que las cambia muchísimo. Estas colisiones no son como los choques de carros donde las cosas simplemente se destruyen. Al contrario, las fuerzas de gravedad que participan pueden jalar grandes cantidades de gas y polvo desde las partes de afuera de las galaxias que se están uniendo hacia sus centros. Esto prepara un banquete abundante para cualquier agujero negro supermasivo que ande por ahí. GAP-2S. Imagínate dos galaxias espirales ricas en gas y polvo que van directo a chocar. A medida que se acercan y empiezan a interactuar, las fuerzas de gravedad de una jalan a la otra y distorsionan sus formas, sacando como colas largas de estrellas y gas. Más importante aún, estas perturbaciones de la gravedad pueden desordenar las órbitas estables de las nubes de gas dentro de cada galaxia, haciendo que pierdan su impulso de giro y caigan en espiral hacia los centros de las galaxias. Como es un desafío inmenso observar directamente las galaxias donde viven los cuásares, especialmente las que están muy lejanas de cuando el universo era joven, los astrónomos usan cada vez más modelos teóricos muy listos y simulaciones en computadora. Estos modelos intentan copiar las condiciones del universo temprano y simular cómo se forman y cambian las galaxias y sus agujeros negros supermasivos centrales. Al meter en la computadora las leyes de la física que conocemos, la gravedad, cómo se mueven los líquidos y gases, cómo se forman las estrellas y cómo los agujeros negros tragan material, estas simulaciones pueden hacer predicciones sobre cómo son las galaxias de los cuásares. Estas simulaciones del cosmos pueden seguir el crecimiento de los halos de materia oscura, que son como las cunas de gravedad donde nacen las galaxias. GAP-2S. Dentro de estos halos, el gas se enfría y se junta para formar estrellas y galaxias.
Estudiar los cuásares y las galaxias donde viven es fundamental para entender cómo ha evolucionado el universo. Nos dan un laboratorio único para probar teorías de formación de galaxias y crecimiento de agujeros negros supermasivos. Responder preguntas de cosmología, como la formación de las primeras galaxias y el crecimiento de agujeros negros. La investigación empuja los límites de la tecnología y análisis. Telescopios como el James Webb nos dan vistas del universo lejano. Su capacidad para ver en luz infrarroja revela detalles ocultos. Estos instrumentos abren caminos nuevos para descubrir el universo. Sección 1. Introducción. El baile cósmico de galaxias y agujeros negros. El universo es un lugar vasto y lleno de maravillas. Entre sus estructuras más grandiosas se encuentran las galaxias. Son inmensas ciudades de estrellas, gas y polvo. Cada una de ellas puede contener miles de millones de estrellas. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, es solo una entre billones. Pero en el corazón de muchas de estas galaxias, si no de todas, se esconde algo aún más misterioso. Se trata de los agujeros negros supermasivos. Estos objetos son increíblemente densos y poseen una gravedad tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos una vez que cruza un límite conocido como el horizonte de sucesos. Son los gigantes ocultos del cosmos, moldeando el destino de sus galaxias anfitrionas. Observaciones recientes han revelado una historia fascinante. Las galaxias y sus agujeros negros supermasivos no solo coexisten, sino que crecen y evolucionan juntos. Este concepto se conoce como coevolución. Es como un baile cósmico, donde los movimientos de uno afectan al otro. La relación entre estos dos gigantes cósmicos es una de las áreas más activas y emocionantes de la astrofísica moderna. Entender esta coevolución es crucial para comprender cómo se formaron y evolucionaron las galaxias que vemos hoy. Sección 2. ¿Qué son los agujeros negros supermasivos? Gigantes ocultos en el centro. Los agujeros negros supermasivos, o SMBH, son los objetos más masivos y densos que conocemos en el universo. Tienen masas que pueden ser millones o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Su origen es todavía un tema de intenso debate e investigación. Estos gigantes suelen residir en el centro de la mayoría de las galaxias grandes. En nuestra propia Vía Láctea tenemos a Sagitario A*, un SMBH con una masa de unos 4 millones de soles. La característica definitoria de cualquier agujero negro es su horizonte de sucesos. Este es el punto de no retorno. A pesar de ser invisibles directamente, podemos detectar la presencia e influencia de los SMBH de varias maneras. Observamos el movimiento de las estrellas y las nubes de gas que orbitan a su alrededor a velocidades increíblemente altas. Además, cuando la materia cae hacia un SMBH, forma un disco de acreción. La relevancia de los SMBH va más allá de ser simples curiosidades cósmicas. Sección 3. Las galaxias anfitrionas. Cunas de estrellas y misterios centrales. Las galaxias anfitrionas son los vastos sistemas cósmicos que albergan a los agujeros negros supermasivos en sus centros. Una galaxia es una colección masiva de estrellas, polvo interestelar, gas, y la misteriosa materia oscura, todo unido por la gravedad. Vienen en una variedad de formas y tamaños. Hay galaxias espirales como nuestra Vía Láctea, con sus brazos elegantes y regiones activas de formación estelar. También existen galaxias elípticas, que son más esféricas o alargadas y suelen estar compuestas por estrellas más viejas. La estructura de una galaxia es compleja. Muchas galaxias espirales y algunas elípticas tienen una región central densamente poblada de estrellas conocida como el bulbo galáctico. El bulbo es una componente esferoidal que rodea el núcleo de la galaxia. Se cree que la formación y evolución del bulbo están estrechamente relacionadas con la presencia y el crecimiento del agujero negro supermasivo central. Las propiedades de la galaxia anfitriona, especialmente las de su región central, parecen estar correlacionadas con la masa de su SMBH. Esto es una pista fundamental de la coevolución. Sección 4. La conexión íntima. Masa del bulbo y dispersión de velocidades estelares.
La relación entre la masa de un agujero negro supermasivo, M, y ciertas propiedades de su galaxia anfitriona es la piedra angular de las teorías de coevolución. Una de las correlaciones más estudiadas es la que existe entre la masa del SMBH y la masa del bulbo estelar de la galaxia. Generalmente se observa que cuanto más masivo es el bulbo de una galaxia, más masivo es el agujero negro supermasivo que reside en su centro. Otra correlación fundamental es la ya mencionada relación M-sigma. Aquí M representa la masa del SMBH y sigma representa la dispersión de velocidades de las estrellas en el bulbo de la galaxia. Esta relación es sorprendentemente estrecha para una amplia gama de masas de galaxias y SMBH. Indica que la masa del agujero negro está fuertemente ligada al potencial gravitatorio general del bulbo galáctico. Un SMBH más masivo se encuentra en bulbos donde las estrellas tienen una mayor dispersión de velocidades. Estas correlaciones no son meras curiosidades estadísticas. Implican un mecanismo de retroalimentación física entre el crecimiento del SMBH y la evolución de la galaxia. Sección 5. Presentando a TON 618, un coloso cósmico inesperado. En el vasto catálogo de objetos celestes, algunos destacan por sus propiedades extremas. TON 618 es uno de ellos. Originalmente catalogado en la década de 1950 como una estrella azul tenue, observaciones posteriores revelaron su verdadera naturaleza. TON 618 no es una estrella en absoluto. Es un cuásar increíblemente luminoso y distante. La luz de TON 618 ha viajado durante más de 10.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Lo que hace a TON 618 particularmente asombroso es la masa estimada de su agujero negro central. Las mediciones sugieren una masa colosal. Las estimaciones más recientes sitúan la masa del SMBH en TON 618 en alrededor de 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es un verdadero leviatán cósmico. Esta masa tan gigantesca plantea inmediatamente preguntas sobre cómo pudo formarse un objeto así, especialmente tan temprano en la historia del universo. Sección 6. El desafío de TON 618 a las teorías de coevolución. La existencia de un agujero negro tan masivo como el de TON 618, especialmente en una época temprana del universo, presenta un desafío significativo para las teorías de coevolución SMBH-galaxia. Estas teorías se basan en correlaciones observadas como la relación M-sigma y la relación entre la masa del SMBH y la masa del bulbo galáctico. Sin embargo, TON 618 parece romper esta armonía. Si su agujero negro tiene 66.000 millones de masas solares, las relaciones de coevolución predecirían que debería residir en una galaxia anfitriona igualmente gigantesca. El problema es que la galaxia anfitriona de TON 618 es extremadamente difícil de observar. Está muy lejana y el brillo cegador del cuásar eclipsa la luz de las estrellas de su galaxia. Las pocas observaciones que se han intentado sugieren que la galaxia anfitriona podría no ser lo suficientemente masiva como para justificar un agujero negro tan enorme según las correlaciones estándar. Si la galaxia es mucho menos masiva de lo esperado, entonces TON 618 sería un caso atípico extremo. Esto pondría en duda la universalidad de dichas relaciones. Este desajuste potencial tiene profundas implicaciones. Podría significar que los mecanismos de crecimiento de los SMBH más masivos son diferentes de los que operan en agujeros negros más pequeños. Sección 7. ¿Es TON 618 una anomalía cósmica única? ¿Es TON 618 una rareza absoluta o parte de una población de objetos similares aún no descubiertos? Determinar esto es crucial para entender su significado en la evolución del universo. La respuesta yace en futuras observaciones. Sección 8. Nuevas perspectivas. Regímenes diferentes de coevolución galáctica. La existencia de objetos como TON 618 sugiere que la coevolución entre agujeros negros supermasivos y galaxias no sigue un único camino.
Diferentes regímenes de coevolución dependen de factores como la masa del agujero negro y el entorno galáctico. En el universo temprano, los SMBH crecían más rápido debido a fusiones frecuentes y gas abundante. TON 618 podría haber crecido a través de la acreción de gas frío en los filamentos cósmicos. Estos flujos alimentan directamente al agujero negro sin formar un gran bulbo estelar. La correlación entre la masa del SMBH y la del bulbo podría ser más débil para estos gigantes. Las fusiones galácticas podrían jugar un papel crucial en el crecimiento de SMBH extremos. Fusiones mayores con otras galaxias con SMBH masivos permiten un crecimiento rápido. TON 618 podría ser el resultado de una historia de fusiones eficiente en un cúmulo galáctico. Estudiar estos objetos extremos prueba los límites de nuestros modelos. TON 618 es una sonda de los procesos fundamentales que rigen la formación de las estructuras más grandes del universo. Sección 9. Implicaciones de TON 618, reconsiderando la evolución del universo. La existencia de TON 618 desafía nuestras ideas sobre la evolución del universo. Los agujeros negros supermasivos podrían influir en el cosmos más de lo que pensamos. TON 618, con 66.000 millones de masas solares, empuja los límites teóricos. Si se descubren más objetos así, nuestras teorías podrían estar incompletas. TON 618 nos recuerda que siempre hay más por aprender. Imagina un faro, brillando a través de miles de millones de años luz. Este es TON 618. No es una estrella, sino algo mucho más grande. Un cuásar, un núcleo galáctico activo. Su luz, una historia del universo temprano. Un relato de energía inmensa y una escala increíble, un verdadero gigante cósmico. TON 618 está muy lejos. Su luz viajó 10.000 millones de años para llegar ahora a nuestros telescopios. Lo vemos como era cuando el universo era joven, un bebé cósmico, por así decirlo. Su distancia hace que su brillo resplandezca, un faro en el espacio profundo, guiando nuestro viaje cósmico. ¿Qué da energía a este espectáculo? En su corazón, un monstruo, un agujero negro supermasivo, no cualquier agujero de ese tipo, entre los más grandes jamás encontrados, miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, su gravedad, el motor del cuásar, atrayendo todo hacia adentro, un remolino cósmico de energía. Este agujero negro se alimenta activamente, devorando grandes cantidades de materia, gas, polvo, incluso estrellas enteras. A medida que el material cae en espiral, se calienta, volviéndose increíblemente caliente, luminoso. Esta es la luz brillante que vemos, el brillo resplandeciente de TON 618, un festín de gran escala cósmica, verdaderamente un gran espectáculo. Acerquémonos al motor de TON 618, su agujero negro supermasivo, monstruo cósmico, le queda bien. Imagina 66.000 millones de soles, aplastados en un punto diminuto, una región de donde nada escapa. Su horizonte de sucesos lo define. Esta es su escala inmensa, un poder verdaderamente asombroso. Este agujero negro no es negro, no cuando se alimenta activamente. El material que cae forma un disco de acreción, un panqueque de gas caliente que gira. La fricción aquí crea un calor intenso. Brilla más que las galaxias. Esta es la luz del cuásar, un efecto secundario de su comida, un faro de una cena cósmica. Su tamaño es verdaderamente impresionante. Su punto de no retorno, el radio de Schwarzschild, haría pequeño a nuestro sistema solar. Si estuviera en el centro de nuestra galaxia, se tragaría muchas estrellas. Nuestro cielo nocturno, transformado. Su gravedad domina a su anfitrión, una inmensa presencia cósmica. Entonces, este gigante hambriento necesita comida, un suministro constante y masivo, para alimentar su brillo intenso durante millones de años. ¿De dónde viene su combustible? Esta es una gran pregunta cósmica. ¿Cómo se alimenta esta bestia? El universo debe darle alimento, pero ¿cuál es el método? TON 618 brilla muchísimo, como billones de nuestros soles. Esto necesita muchísimo combustible, gas y polvo principalmente.
come masas solares cada año. ¿Cómo llega el combustible a su centro? Canalizado hacia un punto diminuto. Este es el gran misterio, un misterio del suministro de combustible cósmico. Las galaxias están casi vacías. Las estrellas están muy separadas. Las nubes de gas pueden estar dispersas. Juntar combustible es difícil. La gravedad del agujero negro es fuerte, pero solo muy cerca de él. Algo debe llevar el combustible hacia adentro, desde escalas galácticas mucho mayores. Una entrega cósmica es la clave. Los cuásares tempranos como TON 618 se formaron cuando el cosmos era joven. ¿Tenían entonces las galaxias suficiente gas? ¿Estaba en los lugares correctos? ¿O había mecanismos especiales funcionando? Mecanismos que intentamos entender. El universo era diferente en ese entonces. Más compacto, más caótico. Estas condiciones pueden ser la clave. Los científicos tienen varias ideas. Teorías sobre el gas de TON 618. Cada una pinta una imagen clara, de procesos cósmicos a grandes escalas, desde suaves corrientes de gas frío hasta violentas colisiones de galaxias. Vamos a explorar estas opciones. El universo está lleno de maravillas y soluciones cósmicas ingeniosas. Una idea. Acreción de gas frío. Imagina enormes corrientes de gas frío, fluyendo en el espacio intergaláctico. Ríos cósmicos de hidrógeno y helio. Estos son los bloques de construcción del universo. Son fríos por debajo de los 10.000 grados. Este frío les ayuda a fluir suavemente hacia las galaxias, una corriente directa de combustible. Estos filamentos fríos son reales, parte de la red cósmica, la vasta estructura del universo. Las galaxias se forman donde los filamentos se cruzan. La galaxia de TON 618 está en una unión. Se conecta a estas corrientes, una tubería de gas puro, fluyendo desde el espacio profundo, alimentando a la bestia central. ¿Cómo funciona este flujo frío? Las corrientes penetran profundo, en el halo de materia oscura de una galaxia. A diferencia del gas caliente, que choca, el gas frío fluye fácilmente, a lo largo de los canales del filamento, como agua en el lecho de un río, llegando al centro galáctico. Y al agujero negro que espera. Esto es acreción en modo frío. Es muy eficiente para alimentar, especialmente en el universo temprano. Los filamentos eran más densos en ese entonces. Las galaxias estaban creciendo activamente. Proporciona un suministro constante de gas, perfecto para un cuásar de larga vida, como TON 618, una suave lluvia cósmica. Sección 5. Ríos de creación. Visualizando la caída de gas frío. Vamos a pintar un cuadro de esto. Estas corrientes de gas frío no son visibles, no con telescopios de luz común. Están muy dispersas, son muy frías, pero las simulaciones las muestran claramente. Grandes filamentos brillantes de gas, extendiéndose por millones de años luz, conectando galaxias como puentes cósmicos. Una red oculta que alimenta el crecimiento. Imagina acercarte a la galaxia de TON 618, desde el oscuro vacío intergaláctico. Podrías observar estos filamentos, no brillantes pero sutilmente allí, detectables por emisiones débiles, o por cómo absorben la luz de objetos mucho más lejanos. Guían hacia la galaxia, caminos en la oscuridad cósmica, GAP2S, a medida que el gas se acerca a la galaxia anfitriona. Siente la fuerte atracción de la galaxia. Su gravedad atrae las corrientes hacia adentro. El filamento podría volverse más denso. Cae en espiral hacia el núcleo galáctico, evitando calentarse demasiado, conservando su temperatura fría. Esto le ayuda a llegar al centro, donde comienza la verdadera acción. Esta caída no siempre es suave. El gas puede romperse formando grumos. Estos grumos luego caen suavemente hacia el agujero negro central. Parte del gas podría formar nuevas estrellas a lo largo de su camino o en la galaxia, pero gran parte de él llega para alimentar al gran TON 618, alimentando su actividad de cuásar. Sección 6. Colisiones galácticas. Una receta para el combustible del cuásar. ¿Otra forma de alimentar cuásares? Choques cósmicos. Fusiones de galaxias. Las galaxias no viven solas. A menudo interactúan, chocan, especialmente en el cosmos temprano cuando el espacio era más denso. Estos eventos cambian la forma de galaxias y dan mucho combustible nuevo.
La gravedad mutua las agarra, comenzando una danza gravitacional. Estrellas, gas y polvo son jalados. Las fuerzas de marea estiran, creando corrientes de estrellas. Es un asunto caótico, pero efectivo para mover gas al centro. Durante las fusiones, las nubes de gas chocan. Dentro de las galaxias el gas puede estar quieto, pero las colisiones comprimen este gas. La compresión provoca estallidos de formación estelar. El gas pierde su impulso y cae al nuevo centro. Si las galaxias tienen agujeros negros, estos también se fusionarán. El gas que cae puede llegar a uno o ambos agujeros negros. Una entrada masiva de combustible, suficiente para encender un cuásar. Sección 9. La búsqueda continúa. Futuras ideas sobre el alimento de Thon. 618. ¿Cómo obtiene combustible Thon 618? ¿Corrientes frías? ¿Fusiones galácticas? ¿Una reserva interna masiva de gas? La verdad es probablemente una mezcla. Todos los procesos podrían tener un papel en diferentes momentos o juntos. El universo es complejo. La naturaleza raramente elige un solo camino para objetos cósmicos tan extremos. Descifrar esto necesita nuevas herramientas. Vienen nuevos telescopios. Los que existen se están mejorando. El telescopio espacial James Webb puede mirar hacia el universo temprano, observando las galaxias anfitrionas de cuásares con un detalle nunca antes visto, viendo gas, estrellas, señales de fusiones, resolviendo estos antiguos misterios. Los radiotelescopios también son clave, como ALMA en Chile. ALMA detecta gas frío directamente, el mismo combustible que necesitan los cuásares. Mapea la distribución del gas, el movimiento dentro de estas galaxias lejanas, ayudándonos a ver ríos cósmicos o gas de fusiones de galaxias, evidencia directa para las teorías. La búsqueda de respuestas continúa. Nuevos datos, nuevas simulaciones ayudan. Nos acercamos más a la verdad, una historia de hambre cósmica y cómo el universo provee. Thon 618 es un laboratorio cósmico, una ventana al universo joven, un testimonio del poder de la naturaleza. ¿Qué tal? Imagina un lienzo cósmico enorme. La llamamos la Galaxia del Remolino, o Messier 51A. Es un remolino de estrellas, gas y polvo, que está a millones de años luz de nuestra casa, la Vía Láctea. Esta estructura tan grande no es solo un montón de cosas en el cielo, es un sistema que se mueve y cambia. Sus brazos en espiral tan bonitos parecen querer alcanzar el vacío, invitándonos a descubrir sus secretos. La Galaxia del Remolino es un tipo muy importante de galaxia. Nos ayuda a entender cómo se formaron y cambiaron las galaxias, hasta la nuestra. Cuando la vemos, parece que se está moviendo, como si fuerzas gigantescas de gravedad estuvieran bailando una danza suave pero muy fuerte. Esta claridad permite a los científicos estudiar cómo nacen las estrellas, cómo giran las galaxias y cómo la materia y la gravedad juegan juntas con mucho detalle. Además, la Galaxia del Remolino no está sola. Está en una interacción cósmica muy emocionante con una galaxia compañera más pequeña, conocida como NGC 5195. Esta interacción nos da una oportunidad única para ver cómo las galaxias se afectan unas a otras, cómo se unen y cómo estos encuentros pueden cambiar mucho su futuro. Para encontrar la Galaxia del Remolino, tenemos que mirar hacia la constelación Canes Venatici, que significa los perros de caza. Para los aficionados a la astronomía con un buen telescopio, M51A es algo que vale la pena buscar. Se ve como una manchita de luz, un poco borrosa y débil, pero es con los lentes de telescopios espaciales muy potentes, como el telescopio espacial Hubble, que podemos ver lo increíble que es de verdad. La Galaxia del Remolino está a unos 23 a 31 millones de años luz de la Tierra. Así que, cuando vemos la Galaxia del Remolino, la luz que nos llega empezó su viaje hacia nosotros hace 23 a 31 millones de años. Imagínate. Su descubrimiento se le atribuye a Charles Messier en 1773, quien la anotó como M51 mientras buscaba cometas. Que M51A esté relativamente cerca, hablando del cosmos, la hace perfecta para estudiarla con mucho detalle. Cuando los astrónomos hablan de una galaxia espiral de gran diseño, se refieren a un tipo especial de galaxia espiral
que tiene brazos espirales muy claros, bien formados y continuos. Estos brazos parecen salir del centro de la galaxia, como un bultito, y se van enrollando hacia afuera en una forma de espiral muy bonita. Los brazos espirales no son cosas sólidas como los rayos de una rueda de bicicleta. Más bien, son lugares donde hay más cosas juntas, como olas que aprietan y se mueven por el disco de estrellas y gas de la galaxia. Cuando estas olas pasan por un lugar, aprietan el gas y el polvo que hay entre las estrellas, haciendo que estas nubes se caigan sobre sí mismas por su propia gravedad. M51A, la galaxia del remolino, se considera un ejemplo clásico, casi perfecto, de una espiral de gran diseño. ¿De dónde vienen estos brazos espirales de gran diseño? Todavía se está investigando mucho, pero una idea importante dice que muchas veces se forman o se mantienen por la fuerza de gravedad de otras galaxias cercanas. La galaxia del remolino, o M51A, de verdad tiene todas las características de una espiral de gran diseño. Sus dos brazos principales están súper bien formados, casi parece que los dibujó un artista cósmico con muy buen pulso. Estos brazos no son solo como hilitos delgados, son como caminos anchos y brillantes, llenos de estrellas jóvenes, calientes y azules. Dentro de estos brazos podemos ver muchas regiones H2, son nubes enormes de gas hidrógeno ionizado, que brillan con un color rosita o rojo muy particular. Toda la estructura de M51A se ve muy bien organizada. La historia de la galaxia del remolino no está completa si no hablamos de su compañera más pequeña, NGC 5195. Esta galaxia, que a veces se ve como un nudo de luz brillante pegado al final de uno de los brazos espirales de M51A, es muy importante en el drama cósmico que está pasando ahí. NGC 5195 está clasificada como una galaxia enana, o más específicamente, una galaxia lenticular barrada. A diferencia de la gran espiral de M51 a NGC 5195, se ve más chiquita y con menos forma. Estudios muy detallados ya confirmaron que NGC 5195 sí está interactuando físicamente con M51A. La fuerza de gravedad de M51A le está quitando gas y estrellas a NGC 5195, creando colas y puentes de material que unen a las dos galaxias. La gravedad es como el director de baile invisible de este ballet cósmico tan increíble entre M51A y NGC 5195. Es la fuerza principal que controla cómo se mueven las estrellas, el gas y el polvo dentro de cada galaxia, y es la fuerza que organiza su baile complicado a través de millones de años luz. El efecto más claro de esta interacción de gravedad es que los brazos espirales de M51A se ven aún mejor. Cuando NGC 5195 pasó cerca, o incluso a través del disco de M51A, su gravedad mandó ondas, como olas de densidad, que se movieron por el disco del remolino. Estas olas apretaron el gas y el polvo, provocando que nacieran muchísimas estrellas, y por eso los brazos brillan tanto y se ven tan claros. La interacción también crea lo que los astrónomos llaman fuerzas de marea, GAP2S. Son parecidas a las fuerzas que causan las mareas en el mar aquí en la Tierra por la gravedad de la Luna. Así como la gravedad de la Luna estira la Tierra, haciendo que el agua se abulte en lados opuestos, la gravedad de cada galaxia estira a la otra. Con el tiempo, es muy posible que se unan por completo, formando una sola galaxia más grande, y seguramente con una forma más ovalada o de lenteja. Una de las cosas más increíbles que pasan por este baile de gravedad entre M51A y NGC 5195 es que nacen muchísimas estrellas de golpe, especialmente en los brazos espirales de la galaxia del remolino. El paso de NGC 5195 es como un gatillo cósmico, que aprieta nubes enormes de gas molecular y polvo en el disco de M51A. Estas nubes, que son el material para hacer estrellas nuevas, normalmente están bastante quietas. Pero la presión extra de las olas de densidad causadas por la interacción las empuja más allá de un punto importante, haciendo que se caigan sobre sí mismas por su propia gravedad y se enciendan como estrellas nuevas y brillantes.
Por eso, los brazos espirales de M51 no son solo dibujos bonitos, son lugares donde nacen estrellas activamente, brillando mucho con la luz de muchísimas estrellas jóvenes, enormes y azules. El encuentro por gravedad entre M51A y NGC 5195 deja más que solo brazos espirales increíbles y montones de estrellas nuevas. Moldea la forma misma de estas galaxias, creando estructuras enormes y débiles que se llaman colas y puentes de marea. Son como ríos largos de estrellas, gas y polvo que han sido jalados de las galaxias por las diferentes fuerzas de gravedad cuando pasaron cerca una de la otra. Estas colas de marea pueden medir cientos de miles de años luz, mucho más allá de lo que podemos ver de las galaxias principales. El material que está en estas colas de marea no se pierde para siempre. Algunas estrellas y nubes de gas en estas colas podrían incluso juntarse para formar galaxias enanas nuevas y más pequeñas, conocidas como galaxias enanas de marea. Estudiar la galaxia del Remolino y su compañera, NGC 5195, es mucho más que una simple curiosidad de astrónomos. Es súper importante para entender cómo funciona el universo. Estas galaxias que interactúan nos dan un ejemplo cercano y detallado de cosas que pasan muy seguido en todo el cosmos y a lo largo del tiempo cósmico. Las interacciones y uniones de galaxias son claves para que las galaxias cambien y evolucionen. Al observar M51 aprendemos sobre la física de las olas de densidad, los mecanismos que crean esos patrones espirales tan bonitos que vemos en muchas galaxias. Al final, mirar la galaxia del Remolino nos hace sentir asombro y una conexión con lo enorme que es el cosmos. Entender estas maravillas tan lejanas nos ayuda a entender nuestro propio lugar en este gran plan cósmico.